En esta lección vamos a hablar sobre el uso de etiquetas de texto en HTML para formatear y estructurar el contenido textual. Anteriormente lo vimos, pero básicamente lo vimos como muy rápido. Entonces, si vemos en este apartado, tenemos el título desde el H1 hasta el H6. Si lo notas, el H1 es un título muchísimo más grande porque tiene mayor importancia. Entre más alto sea el título, por ejemplo un H6, es menos importante. O entre más pequeño, para que visualmente lo puedas notar, es menos importante el título. Eso quiere decir, o se puede interpretar, que un título H1 es muchísimo más importante que, por ejemplo, un título H5 o H4. Por otro lado, debemos tener en cuenta que los H1 hasta los H6 solamente se utilizan para definir títulos y subtítulos en diferentes niveles de importancia o de jerarquía. En cuanto a los párrafos, pues ya sabemos que utilizamos la etiqueta P y de esta manera vamos a definir párrafos de texto. Eso quiere decir que cada bloque de texto debe estar dentro de una etiqueta de párrafo, o sea, dentro de una etiqueta P. Por ejemplo, si queremos agregar otro párrafo, debemos agregar otra etiqueta de tipo P e ingresar, por ejemplo, otro párrafo como tal. Al recargar, vemos que sale separado. Ahora pasemos a hablar un poco de los estilos de texto. Por ejemplo, podemos seleccionar esto y empezar a combinar etiquetas. Vamos a combinar esta etiqueta o bueno, mejor esta para que sea todo este texto de mi sitio web. Y lo que vamos a hacer es enfatizar, por ejemplo, en esto que dice acá de mi sitio web. Para eso agregamos las etiquetas EM. Esta es una etiqueta para darle una importancia ligera y adicional a eso vamos a enfatizar que sea un texto en cursiva. Guardamos y al recargar vemos este texto en cursiva, pero vemos solamente el texto que tenemos dentro de la etiqueta EM. De esta manera podemos combinar las etiquetas. Por ejemplo, para el H2 tenemos la apertura aquí y el H2 de cierre en este lado. También podríamos combinar las etiquetas como agregarle un texto subrayado, por ejemplo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que dentro del párrafo, aparte de que tengamos un texto en cursiva, también lo vamos a poner en negrita. Para hacer eso, lo que debemos hacer es recortar toda esta etiqueta, agregamos la etiqueta strong, pegamos y ahora vamos a tener un texto en negrita y en cursiva. Aquí lo tenemos y ahora vemos que el texto tiene mayor hincapié. También tenemos otras opciones para agregar formato a nuestro texto. De momento vamos a dejar solamente los estilos de texto en negrita y en cursiva. Cuando hagamos más ejercicios vamos a empezar a ver otro tipo de etiquetas. De igual manera recuerda que en las referencias de esta lección te dejaré unos enlaces para que puedas ver la documentación. Por otro lado, vamos a ver por ejemplo las listas y de estas tenemos dos tipos, las desordenadas y las listas ordenadas. Para empezar con las desordenadas serían las UL. Entonces, por ejemplo, vemos en el editor y nos dice que el UL representa una lista de elementos donde el orden de los elementos no es tan importante. Todas las etiquetas de lista inician por UL o también pueden iniciar por OL. La diferencia es que UL es unordered list, o sea, listas desordenadas, y la de OL es ordered list, de listas ordenadas. Entonces, si guardamos en este caso, pues no se va a mostrar nada porque todas las listas necesitan list item, o sea, un elemento de lista. Y aquí, por ejemplo, colocamos LI e ingresamos mi primer elemento y guardamos. Aquí lo tenemos. También podemos agregar un segundo elemento y así sucesivamente se empieza a listar a través de unos puntos o conocidos en inglés como bullets. Ahora, vamos a hacer una lista ordenada y pues básicamente lo que vamos a hacer es copiar y pegar esto. Aquí ya vemos una diferencia. ¿Cuál es esta? Pues que ya no está a través de puntos, sino a través de elementos numerados. Más adelante vamos a ver que las listas se suelen utilizar para los menús. Bien, de momento vamos a dejar esto así y vamos a pasar a otros atributos en donde vamos a tener unos IDs y unas clases. Y para separar un poco esto, vamos a agregar un elemento HR, que es una línea horizontal. Aquí la tenemos. Y vamos a agregar un título que sea, por ejemplo, ID. O bueno, ID en mayúscula y clases.
Ahí lo tenemos. Después de esto vamos a agregar otro HR y así ya lo tenemos visualmente separado. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, un párrafo que sea con el texto de identificador único y dentro de las etiquetas podemos agregar diferentes atributos, como por ejemplo class, y agregamos algo como clase de identificador. Pero usualmente eso se pone en inglés, entonces colocamos algo como MT, que significa margin top de unas 4 unidades o margen superior de 4 unidades. Y ya luego vas a entender todo esto porque todas estas clases usualmente vienen en librerías y las podemos combinar. Pero esto corresponde a CSS y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas estas clases se pueden combinar y por ejemplo podemos agregar un background rojo de 500 y de esta manera ya estaría predefinido desde la librería que traigamos o de los estilos que vayamos a establecer más adelante. Por ahora, el punto importante y lo que quiero que veas es que dentro de las etiquetas podemos agregar diferentes atributos. ¿Qué atributos se pueden agregar? Bueno, uno de tantos es por ejemplo el ID o el identificador, donde tenemos la posibilidad de agregar un identificador único por cada elemento. ¿Esto qué significa? Que si duplicamos el párrafo y colocamos identificador único 2, aquí debemos especificar identificador 2, por ejemplo. Y si recargamos visualmente no vamos a tener ningún cambio, pero todo este tema de agregar identificadores y clases pues nos va a permitir mejorar el código agregando atributos y demás. En cuanto al identificador, vamos a poder ubicar directamente el elemento dentro de todo el contenido HTML. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo podemos utilizar los identificadores de elementos a través de unos enlaces.